ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a Entre Ustedes y Nosotros, este programa que ya va por su cuarto año consecutivo en el aire de Ecomedios 1220, conducido originalmente desde hace muchos más años en otros medios por el exdiputado nacional Jorge Enríquez, que en minutos se va a estar conectando, pero al que sí puedo saludar y ya sé que está conectado es al exdiputado y amigo Pablo Torello, acabo de bautizarlo, Pablo. Buenas tardes y con mucho frío, buenas tardes. Muy buenas tardes, Horacio, ¿cómo estás? La verdad, con mucho frío a la mañana. Hoy, hace 30 años, nos enteramos que no hacía -1 grado en algunos lugares de Buenos Aires, ¿no? Mira, Sí. no, acá el año pasado, acá hizo mucho frío, ayer hizo -6 grados. No, por eso te digo la ciudad de Buenos Aires, acá, el AMBA, el Sí, sí, AMBA sí, sí, pero famoso. digo, el año pasado sí tuvimos -7, -6 también durante una semana seguida. Y ahora este año tuvimos una semana de -1, que fue la semana pasada, y esta semana empezó con -4, -5, Ah, -6. Así que muchísimo frío, pero bueno, es lo que hay. Como verán, acá estoy acá en el escritorio del galpón, y la con, verdad que hace mucho, mucho frío. con una campera se te ve bien ataviado ahí, ¿no? Estoy bien tapado acá, una Poniéndole el bufanda. pecho, como dicen, al clima, ¿no? Sí, Y bueno, sí, hace falta, cuando sale el poncho de los pobres, como lo el llaman sol, al claro, sol, claro, claro. se pone un poquito mejor, sí. Sí, sí. Bueno, hoy un día agitado en el Congreso también, se levantó la sesión en forma bastante intempestiva, con bastantes discusiones entre los bloques y bueno, se pasó al final. Lamentablemente. Sí, 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 nos cuesta dialogar, ¿no? Nos cuesta dialogar. Sí, Eh, bueno, yo siempre digo que yo soy un anti nada, pero sí no los quiero, en el sentido de cómo piensan y cómo trabajan los kirchneristas y lo que piensan y lo que quieren hacer, pero la verdad que siempre he tenido diálogo con ellos, siempre hemos tenido diálogo y a mí me parece muy mal lo que se está haciendo, pues creo que no hay solución en la Argentina, porque creo que hay que hacer una lectura política. Hay un 30-40% que es peronista kirchnerista, un 30-40% que es centro derecha derecha, y lamentablemente, si no empezamos a charlar y a acordar líneas de trabajo y de políticas que no se van a mover de un gobierno al otro, no podemos pasar, porque por más que este sea exitoso, el recambio está garantizado en la democracia, y por más que esto sea exitoso, cuando vengan dentro de 1, 2 o 3 periodos, van a tirar todo para atrás y todo el esfuerzo va a ser igual, así que hay que hacer un enorme esfuerzo para dialogar, ¿no? Sí, y por otro lado son ciclos que se repiten, porque parecería que no aprendemos nunca del pasado, ¿no? O sea, es como que uno cuando en la vida cotidiana se manda una macana, de la que sea, ¿no? De trabajo, la que fuere, tiene que aprender de esa macana para no volverla a cometer, porque si no, no evoluciona, ¿no? No, es lo natural, digamos, o sea que es antinatural lo que pasa, entonces
por deducción, ¿no? Me parece que habría que tener hacer una autocrítica a cada uno de los que deciden, porque ya el ejemplo más palpable que tenemos es lo que está pasando con YPF y con Estados Unidos y con la jueza que está obviamente reclamando algo que se esperaba, porque se sabía que lo que se hizo hace 12 años atrás estaba mal. Y ahora tiene un precio, y un precio caro que ¿quién va a pagar? Sí. Es Bueno, verdaderamente... ese lamentablemente es el problema, ¿no? Así que Tenemos un problema grave ahí y justamente por eso digo de acordar. Lamentablemente en aquella época se votó con, se votó con podés hablar un amplio, poquito ¿no? más, Bueno, nada. más fuerte, Pablo, que no se te escucha. ¿Ahora se escucha mejor? Cuando estaba con el teléfono se escuchaba, así que A ver. Apago la cámara, ¿se escucha mejor? un poco mejor, sí. Parece que tenemos problemas de... ahí entró Jorge. ¿Me escuchan? Hola, te escucho, Pablo, sí, perfectamente. Ah, bueno, apagué la cámara porque por ahí hay algún problema Sí, puede de ser la red señal acá. y con la cámara te roba un poco de señal. Ahí por ahí está un poco Sí, por mejor. eso. En todo caso, después, si veo que todo anda bien, la vuelvo a poner. Está bien. Hola, Perfecto. Jorge. Jorge, Hola buenas. Pablo, muchísimas gracias por esperarme porque llegué medio a los apurones. No pasa. Eh, Todo muy bien. Antes No, que nada, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a la audiencia. Me alegra tenerte nuevamente en estas pampas, Pablo, después de tu periplo en el exterior. Yo anduve, pero más cerquita en el Gracias, Uruguay, Jorge. pero unos días. Eh, en Montevideo concretamente, con un frío que seguramente vos habrás, creo que lo has extrañado, el frío nuestro, pienso. Hola, sí, digo que por tiene las mala altas señal, temperaturas. Jorge, va y viene, por eso por ahí no te escuchó. Ahí viene. Bueno, Sí, decía que posiblemente haya extrañado el frío. Me voy a sacar los auriculares porque me parece que los auriculares no andan muy bien, que digamos. Eh, bueno, me parece que hay un tema que a mi juicio es absolutamente excluyente, que es el fallo de la doctora Lorena Priebka, que condena al Estado argentino a entregar las acciones de YPF en un 51% del capital accionario, como parte de la sentencia por la que nos condena a pagar 16.000 millones de dólares. No voy a discutir de la impericia, porque para mí acá no ha habido impericia por parte de Kicillof, porque tenía que ser demasiado burro, lo es, pero no creo que a tal extremo, sino que esto es simplemente el resultado de una comedia de enredos que se viene dando, comedia-tragedia, diría yo, de enredos que se viene dando desde hace más de una década, diría yo, se viene dando desde que asumió el gobierno de Néstor Kirchner. Al poco tiempo de haber asumido Kirchner, Kirchner estaba absolutamente enloquecido con tener una empresa de energía propia. Esto lo dicen muchos periodistas, que él cuando se juntaba con Evo Morales, con Lula y con Chávez, veía que ellos eran todos, las petroleras de Bolivia, de Venezuela y de Brasil, tenían una injerencia muy importante porque eran estatales. Entonces él añoraba con volver a que fueran estatales. Pero acá empieza la paradoja y la tragedia argentina. Esto es bueno que la gente lo sepa porque muchas veces se olvida. Acá hubo una ola privatizadora que, como la motosierra de la actualidad, no trepidaba en avanzar aún en algunas cuestiones que podían ser eh, ruinosas para la Argentina. Y así, en la época de Carlos Saúl Menem, vaya paradoja, ¿no? Todos los Menem están nuevamente hoy en el gobierno. Va, nunca se fueron de los distintos gobiernos porque siempre estuvieron. Carlos Menem fue senador hasta su fallecimiento. Pero volviendo al tema, en ese momento que Néstor Kirchner lo presentaba a Carlos Menem como el mejor presidente de la historia, esto se repite, es una constante en la historia de nuestra querida patria, que todos se consideran con un sentido adanístico de la política y de la historia,
y entonces parecería que todo empieza cuando ellos llegan. Entonces, en ese momento se estatizó, se privatizó, mejor dicho, YPF. Una privatización que fue ruinosa, pero que fue avalada justamente por todas las provincias, todos los mandatarios de las provincias ricas en petróleo, entre ellas, por supuesto, a la cabeza Santa Cruz, que vuelvo a repetir, lo presentaba a Menem, Néstor y Cristina. Son datos, no es un invento mío, hay archivos que así lo revelan, como el mejor presidente de historia y a Cavallo como el genio de las finanzas. Más o menos lo mismo que hoy vieron ocurre entre Milei y Toto Caputo. Bueno, era más o menos lo mismo que en el año cuando era gobernador de Santa Cruz, allá por los 90, era la misma sensación, la misma impresión que le producía a Néstor Kirchner. Prueba de todo esto es que justamente los laderos que tuvo siempre desde entonces Kirchner, Zanini por un lado y Parrilli por el otro, estuvieron muy prestos. En el caso de Parrilli votó la privatización. Ocurre que, bueno, la anécdota que yo estaba contando se refiere a que cuando Néstor asume en el año 2003 estaba desesperado porque todo aquello que aparte se había beneficiado, porque recordemos que se quedó con una parte de las regalías que, como decía siempre muy bien ese gran economista y político que es Ricardo López Murphy, decía que nunca se supo el monto de las regalías, que era, por cierto, una cantidad muy importante, estaban depositadas fuera del país, creían que en un banco suizo, y esas nunca volvieron a la Argentina porque decía Néstor que tenía miedo que se las llegaran a expropiar. Entonces la mandó fuera del país. Era dinero que pertenecía a la provincia de Santa Cruz. Dicho esto, bueno, decide en un momento dado iniciar con una empresa que creo que se llamaba Benarza. Esa empresa fracasó, entonces empiezan las tratativas eh, con empresarios para comprarle para volver a estatizar lo que era YPF. Se les ocurre entonces inventar, necesitaban crear un socio en el exterior que pudiera ser quien permitiera la adquisición de las acciones. Bueno, ahí aparece eh, toda una serie de tratativas con Repsol y empieza toda una serie de pasos de comedia hasta el punto que aparece el genio de Kicillof y parece que se le ocurre que decir, bueno, para esto no hace falta respetar el estatuto de YPF, podemos llamar directamente nosotros, vendérselas a quien querramos, y ahí aparece justamente la familia Eskenazi que compra el 25% de las acciones sin poner un peso para pagar con los dividendos que esas acciones les redituaran. Hablemos un poco de los Eskenazi, quiénes son. Eskenazi era una empresa constructora, Petersen y Cruz. Yo litigué en una época contra ellos, tuve algunos juicios importantes contra esa empresa por incumplimiento de contratos, tanto de obra pública como del segmento privado. Y esta empresa emblemáticamente fue la que construyó donde está el edificio tan lindo en la diagonal, un edificio Art Deco, muy de acuerdo a la época en que se construyó, y paradójicamente es que Nazi estaba al frente de esa empresa que después la fundió para quedarse con todo el paquete accionario de Petersen, Thiel y Cruz. Esta empresa, que nunca se había dedicado a la actividad energética ni mucho menos a la actividad bancaria, aparece como la dueña del Banco de Santa Cruz, que ahí empieza la relación con los Kirchner. Evidentemente, los Kirchner buscaron testaferros para apoderarse luego de las acciones de YPF, y ahí aparece una empresa que se crea misteriosamente que se llamaba algo así como Petersen Energía o Energías de Patagonia, Energía, algo así era. Se quedan con el 25% de las acciones. Cuando muere Néstor, parece que su viuda, más allá de su predilección por el cemento, por el asfalto, no se preocupaba de los asuntos petrolíferos. Esto parecería, los ponen bien algunos periodistas, parecía que esto estaba loteado. Muerto Kirchner, con todo el tema petrolero se quedan los Eskenazi, con Chicones se queda Vudú,
y en la relación con los intendentes del conurbano bonaerense se lo encargan como repartiéndose la relación. El loteo de los negociados de los intendentes del conurbano, adictos al peronismo, se queda con eso Massa. La viuda se queda con Vialidad, que era su predilección, ahí tenía sus adláteres, Josecito López y Lázaro Báez, que eran los que le suministraban. Ella decía siempre que no quería enterarse de dónde venía la plata, según algunas fuentes. Un día cuando se escribe esta historia va a ser muy gracioso todo, ¿no? Algunas fuentes decían que ella recibía la plata, pero no quiero saber de dónde viene esto. Sabía que el dinero no era muy limpio, que digamos. Pero claro, alguien le avisa de que Eskenazi se quedó con las acciones de YPF, y ahí empieza esto hasta que se produce la expropiación. Hoy en día nosotros tenemos un juicio de 16.000 millones de dólares que hay que pagar por mala praxis de los distintos gobiernos que se sucedieron, y en esto, lamentablemente para alguno que nos escuche y por ahí dice que somos parciales con el gobierno del que estuvo a cargo de este país del 15 al 19, lamentablemente debo decirles que también en este caso las cosas se hicieron bien para aquellos que piensan que durante el gobierno de Macri todo fue horrible. Yo pienso al contrario, que para la situación en que recibió el gobierno fue un gobierno realmente excelente. Tuvo un procurador general, que lo conozco bastante y este tema me lo ha explicado con Pero y señales, que se llama Bernardo Sarabia Frías. Lo sucedió después otro procurador que tuve el gusto de que fuera asesor mío en la Convención Constituyente, que es el doctor Carlos Balbín. Y entonces ellos dicen que acá hubo una absoluta impericia por parte del gobierno de Alberto Fernández, porque si bien el huevo de la serpiente es cuando se produce esa expropiación nefasta, apartándose de los estatutos que impedían que se hiciera de esa forma la venta, la expropiación de YPF, eh, si bien estaba mal hecho, después la impericia siguió, y bueno, y cuando llegó el gobierno de Alberto Fernández, ¿a quién nombraron procurador del Tesoro? A Zanini. ¿Y Zanini qué había hecho durante todos estos años? Bueno, era el presidente del directorio desde que se fue durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué fue lo que hizo Zanini? Se recluyó en la provincia natal, en Santa Cruz, y quedó como presidente del Banco de Santa Cruz, pero además asesoraba al fondo Buffer ante los tribunales de Estados Unidos. O sea que este es un delincuente, pero con todas las de la ley. Este ya directamente dejó los dedos marcados por todos lados. Hoy es justamente que se desgarra las vestiduras con esto, y cuando yo lo escucho hablar, más allá de los errores gramaticales que comete, y sobre todo que parece que este chico no está muy ducho con inteligencia artificial, porque eh, primero consultar inteligencia artificial qué es lo que hay que hacer en este caso, me parece que revela una inoperancia absoluta que ya sería merecedora del juicio político me refiero al Kicillof. Eh, ¿Qué es lo que dice, qué es lo que hizo el gobierno? Bueno, el gobierno, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, lo pone a cargo de la defensa de los intereses de la nación argentina a Zanini. Imagínense que Zanini levantó el pie del acelerador. Las causas dormían en el juzgado del hijo, la causa iniciada por Elisa Carrió, que nuevamente hay que reconocer la valentía que tuvo esta mujer con los distintos diputados y en ese momento que trabajaban con ella ya López, Oliveto, etcétera, Campagnoli. Iniciaron una denuncia, y esto lo vienen desde aquel momento señalando con pelo y señales. Esto que estoy diciendo yo, hurguen un poco en los libros, en los recortes de la época y en las investigaciones que hicieron muchos periodistas que muy serios, y lo van a encontrar todo. Ahora, ¿qué es lo que dice? Salgamos de este atolladero. Más allá de que al gobierno le fascina todo esto, al gobierno actual, pues es una manera de hablar de la impericia del kirchnerismo y tenerlo como sparring permanente al kirchnerismo. Pero veamos lo que hay que hacer de acá en adelante, que es lo que plantea Sarabia Frías. A todo esto acotemos que la Argentina, después que se va al gobierno de Mauricio Macri, que había dejado como posibilidad de parte querellante en los juicios de corrupción, en este incluso
a la UIF y a la OA, a la Unidad de Intervención de Información Financiera, y a la Oficina Anticorrupción, que la UIF estaba a cargo de Mariano Federici y María Eugenia Talerico, que hicieron un trabajo brillante en defender, en presentarse como parte querellante en todos estos juicios, al igual que la OA, la anticorrupción. Esto se desmanteló, dijeron que ya no era necesario, que siguieran querellando, ya con que estuviera un fiscal era suficiente. Esto, para los que hacemos un poco de derecho penal, sabemos que no es así. ¿Qué hizo el gobierno actual? Dejó las cosas como estaban. Dejó las cosas como estaban en el gobierno de Fernández. ¿Y qué hizo durante esos 18 meses de gobierno? Prácticamente nada. Por eso ahora se viene la noche, porque vos no le podés seguir cargando que la culpa la tuvo Kicillof. Sí, la culpa la tuvo Kicillof, sancionémoslo, pero acá hay una continuidad jurídica del Estado, que eso lo tienen que entender. Entonces, Saravia Frías, que era nuestro procurador, dice, miremos de acá para adelante. Los otros, castiguémoslos, metámoslos presos, cadena perpetua, lo que sea. Miremos de acá hacia adelante. Y hay falencias que tiene la doctora Presca en su dictamen. Por ejemplo, bajo la ley americana hay un principio que es central en el vínculo con los demás países, que se llama International Comity. Y se traduce en que el Estado norteamericano no puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro país. Ese principio aparte tiene una forma normativa desde hace años en lo que llaman la ley de inmunidad soberana, que salvo excepciones impide el accionar o limita el accionar de la justicia contra otros estados. El problema con la decisión Presca, es que viola ese principio. La ley que expropió YPF establece en uno de los artículos que el Estado argentino no puede disponer de sus acciones en la empresa, o sea, no se las podría entregar, que es un acto de disposición, a la jueza, que no tiene imperium tampoco en nuestro territorio, sin el consentimiento del Congreso, con mayoría grabada de 2/3 de ambas cámaras. La jueza sabe esto y quiere superar esto, que se da cuenta que está cometiendo una arbitrariedad, diciendo que la Argentina puede cambiar la ley o sentarse a negociar. Esto me parece que puede cambiar la ley, requerís, no sé, poner una pistola en el pecho a todos los diputados. Pero acá entra algo importante, que dice también Saravia Frías, que podríamos mostrar un acto que demuestre que el arco político argentino frente a estas situaciones tan graves permanece monolíticamente unido. ¿Por qué? Y hoy creo que más allá de esta sesión escandalosa de la cual nos va a hablar después Dayana Fernández Molero, y ya le paso la posta para que hable de temas más interesantes a Pablo, acá la declaración política que está señalando Saravia Frías, que sería muy importante, que intervenga el Congreso defendiendo sus prerrogativas constitucionales y destacando la imposibilidad de cumplir por la existencia de la ley vigente. Esto va a trascender lo político y le va a dar un sustento a la apelación del país, justamente resaltando el principio de International Comity desdeñado por la jueza. En lo judicial, por supuesto, ya creo que en estas horas se presentó la cautelar que va a impedir la decisión de Priesca, pero en esto creo que los tres poderes del Estado deben actuar de consuno en defensa de nuestra soberanía. Esto creo que es muy claro, muy claro. Demostremos alguna vez que los argentinos, más allá de las diferencias que podamos tener, hay cuestiones que nos galvanizan, que no son solamente cuando juega la selección de Messi o cuando tenemos situaciones límites como fue la guerra de Malvinas, que también cuando es defender la soberanía, defender los intereses del país, estamos todos juntos. Y creo que esta sería una demostración cabal de esto. Jorge, te, Dicho lo te cual, comento que está Osvaldo conectado también para que lo sepas. Igual nos bueno, faltan 3 Osvaldo, 4 ¿cómo te minutos va? para el corte. Sí, bueno, me corres. Bueno, No, está muy bien. está bien, no, lo que pasa es que, Excelente. ¿sabes qué ocurre? Hay un montón de cosas que uno quiere hablar. Recién escuchaba al doctor Germanos, el abogado de los funcionarios que agredieron la casa o la vereda de Esper, señalando de que es consecuencia de que Esper insulta a todo el mundo, que el gobierno, entonces, bueno, entonces quiere decir que acá justificamos que mañana yo salga a la calle Claro. y la violencia engendra la violencia, eso no lo sabemos, pero como decía Mahatma Gandhi, ojo por ojo, diente por diente, y la humanidad va a terminar toda ciega.
¿me entendés? Claro, más Entonces cuando creo que tienen que me dar el parece ejemplo, ¿no? que lo de Germanos, que ha sido toda la vida, más allá que sea un colega mío, que lo conozco hace muchísimos años, lo de Germanos me parece realmente de cuarta, un aprovechamiento, como todas estas cosas que revelan la visión gallinacia que tenemos de la vida política argentina, que estamos viendo a ver cuando el otro se equivoca para la señalada trapera. Entonces yo digo, en esto, pongámonos, lo dice Sarabia Frías, pero esto que yo estaba diciendo, pero no porque fue funcionario de nuestro gobierno ni lo que sea, sino simplemente, pues el sentido común, muchachos, ya estamos en el baile. Entonces, ya que estamos en el baile, está bien, después matémoslo. Y lo de esta diputada, de concejal, también está pésimo que alguien escrache a alguien, pero está también pésimo que el gobierno esté promoviendo con su discurso violento, diciendo las barbaridades que dijo, que yo no las puedo repetir porque no, justamente por eso, no quiero caer en el barro que quiere llevar el gobierno. Pues hablar de lo que es Morales Solá, un tipo totalmente digno, de hablar de periodistas que son de primerísimo nivel, de la manera que habla, me parece que eso no le hace bien, pero eso no justifica de ninguna manera que yo vaya mañana, le meto un trompazo a Spert si se me da la gana, o le insulto, porque si no es cosa de nunca acabar, y volvemos a lo del principio. Cada uno que llega, todo lo que hizo el otro hay que tirarlo por la borda. Y está demostrado, por los hechos lo demuestran, y no es porque yo esté haciendo macrismo, ni esté hablando del PRO, ni mucho menos, está demostrado que justamente el gobierno nuestro, en cuestión que se habla de cosas del pasado, muestra fisuras que no han tenido ni el kirchnerismo, ni la Libertad Avanza actual. Dicho esto, y como hoy es primero 2 de julio, y han vencido el plazo del tema el famoso tema de las retenciones que han vuelto a- a aplicarse, alícuotas que habían sido suspendidas, excepto, como decimos siempre, las que se refieren a trigo, maíz y soja, eh, no la de las economías regionales, porque ya se mantienen en cero ahora, pero me parece que esto es un daño muy grande que le está haciendo a la economía argentina y que yo creo que se ve reflejado en cierta medida con, con- con el tipo de cambio, ¿no? No sé qué opina el doctor, el señor, querido amigo, colega eh, Pablo Torello. Y le doy la bienvenida también a Osvaldo Pérez San Martino. Y en 2 minutitos tenemos el corte, Hola, así hola que, Osvaldo. Pablo, No me lo corras a Pablo, dale no, 4 minutitos, por lo cuatro menos no me minutos, le des bueno, 2 porque yo cuatro hablé todo. minutos. Hola Osvaldo. Gracias. Hola, hola Pablo, ¿cómo te va? Hola Jorge, perdón. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, Jorge, con respecto a esta medida que vencía hoy, ¿no? Se había avisado el gobierno en enero cuando hizo la baja temporal de derecho de exportación por medio de un decreto 3825, de que el 30 de junio volvían a subir los derechos de exportación. Eh, Hablando puntualmente de los derechos de exportación del decreto, está en todo su derecho, era lo avisado, no hay nada que decir. El problema es que tenemos mucho antes de eso muchas promesas y muchos dichos del presidente Javier Milei de que las eliminaba de entrada, de que las sacaba, de que eran un robo, de que es una vergüenza, de por qué yo no puedo hacer lo que quiero, que el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del otro y de la propiedad privada, y lo que hacen ahora con Caputo y todos los economistas del gobierno, junto con los funcionarios que son productores, los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, que es inentendible, porque nadie quiere que los derechos de exportación los saquen ya a todos. Nosotros entendemos la gravedad del caso, pero nosotros, los que somos productores agropecuarios, que hemos estado en muchos lugares y entendemos, y vuelvo al gobierno de Mauricio Macri, él eliminó todos los derechos de exportación menos soja. Y hubo un boom de producción de carne, porque todo el mundo habla de soja, pero casi duplicamos el trigo, duplicamos maíz. Y hay un estudio de la cadena de trigo que dice que el aumento de producción por la baja de derecho de exportación más que compensó la baja de la recaudación de impuestos.
y además quedamos en un escalón superior en producción, en inversión, en trabajo, en todo. Entonces, la verdad que es inentendible que sigan con este sistema. Es una muy mala medida del gobierno, pésima medida del gobierno. Es otro error que comete para con el campo, porque la energía y la minería van a tener una respuesta de acá a muchos años, no ahora, no inmediata. Es cierto que la energía compensa, no se va a importar más y se va a producir, entonces eso compensa la balanza de pagos, ya, eso es inmediato. Pero la realidad es que la cantidad de dólares, cuando acá uno escucha hablar de... No, la energía y la minería van a ser un agro. Sí, pero no es justo, porque les dan un RIGI, les dan inversiones, les dan exenciones de todo tipo, y además, al campo, ¿qué hacen? Voy a pagar porque me dice que está inestable la... Sí, está inestable, Pablo, si te parece... Espera, que te redondeamos esto, Sí. creo que nos interesa a todos mucho. Sí, sí. Claro, cuando habla de minería y de energía, que va a ser un campo dentro de 4 o 5 años, claro, pero el campo está corriendo con una mochila, una carrera de 400 metros, con una mochila del 33% de retenciones en el lomo o de 12% en el caso de maíz y el resto de los productos. Y el gobierno piensa que es una suma cero, que lo que saca de retenciones lo pierde. Y no es así. Si le sacan retenciones al campo en un lapso de 4 o 5 años, el campo va a apostar y va a producir muchísimo. Nosotros podemos producir 60 millones de toneladas más, 190, 200 millones de toneladas, sin miedo a equivocarme, en los próximos 4 o 5 años. Eso serían 15.000 millones de dólares más. Y con poquita inversión. Tendrían que bajar 1.500 millones de dólares por año los derechos de exportación en 5 años por ley y se acabó. Así que yo creo que es un nuevo error del gobierno hacer esto, una nueva falta en el cumplimiento de la palabra. Podríamos... pues, Bien, vamos a una pausa entonces. Vamos a una pausa. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
Bueno, y continuamos después del corte. Jorge, ¿me escuchás? Perfectamente, Bueno, señor. también te está escuchando la diputada Dayana Fernández Molero. No sé si... Buenas tardes, Dayana. Estamos. Hola, Dayana, buenas tardes. Sí, se perdió un segundito la comunicación, Jorge, la vamos a volver a retomar. También está Osvaldo y bueno, obviamente... ¿Sigue Pablo ahí? No, está Osvaldo, Jorge. Bueno, Osvaldo. No Osvaldo está Pérez Osvaldo Amar- tampoco. Hubo un problemita acá, ahora en un segundito, unos minutitos lo estamos resolviendo. Pero no sé qué Bueno, pasa. estábamos hablando de estos temas. Yo estoy acá en mi oficina, así que. No, estábamos hablando de la sesión, íbamos a empezar a hablar de la sesión de hoy y también, aprovechando que va a estar la diputada Diana Fernández Molero, también hablar del tema de lo que se iba, de lo que se habló hoy y también acerca de un tuit de ella que me parece muy claro. Está Osvaldo en Eh, línea, Jorge. hola Osvaldo nuevamente. No, queríamos hablar un poco justamente empalmando con el área, con el tema de las retenciones, hablar un poco también de algunas cuestiones que hoy se debatieron en el Congreso. Hoy justamente se quería tratar de ver si era posible eh, el bloque kirchnerista había propuesto algunos bloques, la baja en las retenciones y la reforma a la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. Parece que esto no cuenta con el beneplácito del gobierno y algunos dicen que la bochornosa sesión de hoy se debió a que la intención del gobierno fue que no se sesionara para evitar de que las comisiones eh, que se emplazaran, como ocurrió a las comisiones de presupuesto y educación presididas por José Luis Esper y por Alejandro Finocchiaro, aliado del oficialismo, para que se reúnan el próximo 8 de julio para emitir los dictámenes respectivos para llevar al Pleno el tratamiento y la aprobación. Porque hoy Yo creo. se trataban sobre tablas y no consiguieron los 2 tercios. ¿Así fue? No. Ah, Consiguieron los 2 tercios para empezar a sesionar, pero después, bueno, lo que es un poco lo que hablábamos al principio. La sesión empieza, se consigue el quórum y empieza tarde porque en el afán de hablar todos los diputados y traer un tema que no estaba en ese momento en el tapete, que era el tema, porque no había ningún tratamiento, ningún tema en tratamiento que se vinculara con ello, todo se subsumió a pasarse facturas sobre quién votó a favor o quién votó en contra en su momento de la privatización y después de la estatización de YPF. Y así transcurrieron alrededor de casi toda la sesión hasta que hubo una pelea a los gritos entre el oficialismo y el kirchnerismo que hicieron que la sesión se cayera por sí, falta de... ahí vi muy poquito, muy poco. Y lo que me resultaba extraño es que esa pelea que permitió al presidente de la Cámara dar por terminada la sesión por falta de quórum, esa pelea es la que generó esa falta de quórum, aparentemente, porque ellos se pararon para ir a increparlo a Esper y a otra diputada, y al pararse entonces no estaban en las bancas. Ahora, lo hicieron, digamos, porque son muy ingenuos o porque deliberadamente, claro, querían que se suspendiera la sesión. Es medio extraño, ¿no? Ahora estoy sintiendo un eco cuando hablo. No, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque es curioso porque los temas que se iban a tratar son temas sensibles socialmente, que es la declaración de la emergencia en materia de salud pediátrica y el financiamiento de las universidades. Eh, y Eh, estos temas son urticantes para el gobierno. Jorge, Entonces, discúlpame que te interrumpa, pero está Dayana Fernández Molero escuchándote y estuvo en la sesión hasta hace unos minutos, así que perfecto, es la voz que estábamos esperando. Buenas tardes, Dayana, te habla Jorge Enríquez, acá estoy con Osvaldo Pérez San Martino y con Pablo Torello,
con el cual compartimos 4 años en la legislatura, en la Cámara de Diputados, y queremos conocer de primera mano qué fue lo que sucedió en la sesión de hoy. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, A ver, Diana, ¿cómo estás? lo que pasó es que se juntaron distintos bloques. Primero pidieron tratar algunos temas porque no estaban con dictámenes, como por ejemplo lo de las universidades, o sea, cosas que no tenían dictámenes, y entonces pedían primero durante la sesión, eso requiere 2/3 y no se podía, entonces después pidieron emplazamiento. Así que bueno, se emplazaron los temas de universidades y el tema de a ver, ahora no me acuerdo cuál se terminó de emplazar, pero después lo que quedaba... El del Hospital Garrahan. Sí, lo del Garrahan, pero después había una tercera cosa. Ya me pero... No llegó. ¿Retenciones? Bueno, lo que suscita el problema es retenciones y DNU, que ahí yo creo que a la Libertad Avanza, al gobierno, al kirchnerismo le gustaban estos dos temas. Entonces pareció casi algo medio armado para levantar la sesión. Y bueno, básicamente lo que quedó pendiente fue tratar retenciones y el DNU. Y bueno, eso es lo que pasó, pero lo que se está moviendo, escucho un eco medio molesto, pero por eso a veces tardo en hablar. Lo que estamos viendo es un Congreso que no está funcionando. En parte lo que pasa es que no hay presupuesto. Entonces, al no tener un presupuesto, el gobierno de alguna manera habilita a que se den estas cosas que no deberíamos estar tratando en emergencia en el Congreso, ¿se entiende? O sea, no deberíamos estar viendo aumentos paritarios en un Congreso. De esa manera, hay discusiones que son discusiones válidas, porque de hecho, lo de las retenciones es válido, hay un montón de cosas que tenemos que tratar en el marco de un presupuesto y que si se hacen de esta manera desordenada, pueden alterar el equilibrio fiscal y no se hacen de manera ordenada. Claro, pero para que se hagan de manera ordenada debería haber un presupuesto, porque entonces se pueden compensar en el presupuesto la pérdida de ingresos con alguna disminución de gastos, en fin. Pero como el gobierno es el que se ha negado y ha hecho todo lo posible para que no tener presupuesto, para tener las manos libres, ya hasta el segundo año sin presupuesto, Ay, no te escucho. No, se cortó. Sí. Bueno, lo que me parece que está infiriendo Osvaldo es que al no haber presupuesto, todas estas cuestiones que se podrían haber resuelto de una manera ordenada con el presupuesto, no se esquivó la discusión y bueno, uno siempre piensa que esto es para gobernar por decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Bueno, exactamente. Ahí entonces entran un tema central que es, primero, la institución del presupuesto, que es clave, ¿no? Porque es la que blindaría a estas sesiones permanentes que se hacen de mala manera, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gustaría mejorar las jubilaciones, pero el dictamen de Unión por la Patria, que es el que termina saliendo, no me gusta. Tiene un montón de cosas que están mal, lo de discapacidad tiene un montón de cosas que están mal. Entonces, uno queda como que está votando en contra de un colectivo, en contra de algo, pero en realidad lo que estás haciendo es no votar una ley mala, bajo los grandes eslogans de cuidemos a los jubilados o a los discapacitados. Y que esta semana ya vimos lo caro que puede salir votar leyes solo en nombre de consignas. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro está el tema de lo de los DNU, que hay que tener en cuenta que todo un gobierno gobernó con esta ley, entonces me parecería lógico que, por ejemplo, entre en vigencia para el 2027.
pero bueno, no creo que se pueda tratar de esa manera. El bloque del PRO tiene muchos dictámenes y proyectos que hablan sobre esta posibilidad de quitar la ley kirchnerista. Así que bueno, pero es todo complejo porque hay que entender el contexto en el que se plantean estas discusiones. Pablo. Hola Diana, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Coincido y por la experiencia nuestra también era imposible acordar con el kirchnerismo cualquier tipo de proyecto, siempre fue imposible y la verdad que está bien que uno termine votando, por lo menos que uno termine votando lo que realmente cree que es bueno, y lo que es malo hay que votarlo en contra, aunque uno pague el precio de parecer que va en contra de los jubilados. Nosotros no estamos yendo como pasó con el rechazo del veto, que me pareció perfecto lo que se hizo, porque nadie está votando en contra de jubilados. Es peor que haya una hiperinflación, la van a pasar peor. Lamentablemente esas cosas no se pueden manejar con el kirchnerismo, que es absolutamente extremista en ese sentido, así que entiendo perfectamente lo que pasa. Claro, pero voy a insistir que si esto se hubiera podido debatir en el ámbito de un presupuesto, evidentemente se podrían llegar a puntos de contacto entre la oposición, digamos, que es la posición del PRO, que es una posición razonable, constructiva, que no se va a oponer servilmente a las iniciativas del gobierno, pero que por lo menos exige de que haya un debate, que no podemos estar, porque además, yo digo internacionalmente, el inversor extranjero que escucho un día que el señor Kicillof dice que la seguridad jurídica es un concepto horrible y que ahora que estuvo perfecto, no era necesario para expropiar YPF aplicar las normas del estatuto, se podía soslayar y que, bueno, eso por un lado, pero por otro lado, el gobierno actual que dice está gobernando sin presupuesto. Yo creo que igual el presupuesto es la ley de leyes. Me parece que esto tendría que ser, porque eso también desalienta al inversor extranjero. El inversor extranjero yo lo veo en otros países, por ahí, donde voy más seguido, que es el Uruguay. ¿Viste? En el Uruguay yo lo veo, esto, gobierno de derecha, gobierno de izquierda, se sientan, dialogan acá, se juega todo o nada acá, a ver quién es el más guapo, ¿no? Eso me parece que es estar esquivando permanentemente el diálogo, y eso nos hace mal como argentinos, ¿no? Pero por eso digo, yendo a otro tema, Dayana, para aprovechar porque vos estás presentaste, creo que estás por presentar un proyecto vinculado con abaratar los bienes que realmente son imprescindibles en el siglo XXI, el siglo del conocimiento, para el trabajo, para la educación, que son las computadoras y los celulares. Contanos un poco de esta propuesta o de estas ideas que tenés al respecto. Bueno, lo presentamos el año pasado con Alejandro Giovanni. En ese momento el gobierno, o en realidad, bueno, en el Twitter nos ponían, no, esto tiene costo fiscal, no se puede hacer, etcétera, etcétera, y lo terminó haciendo el gobierno. Es la medida que anunciaron hace poco el gobierno, que dijeron que bajaban el arancel y el impuesto interno. Lo hicieron para celulares y para algunos bienes tipo aire acondicionado y electrónicos, pero no incluyeron computadoras. Entonces lo que faltaría sería agregar eso, y nosotros también contemplábamos en nuestro proyecto pasar por ley que el gobierno no pueda poner controles a las importaciones discrecionales, tipo a las licencias no automáticas y controles, ni a las importaciones ni a las exportaciones, porque eso está en el decreto 7030, pero lo queríamos pasar por ley. Eso era una de las cosas que queríamos agregar. De manera que parcialmente el gobierno lo hizo, pero vamos a insistir con el tema de las computadoras. Perfecto. Si querés, te explico un poco cómo es lo que Explícalo. funciona, ¿no? Explícalo. A ver, durante muchos años tuvimos me escucho y me es bastante, perdón, que estoy lenta.
Entonces, el tema, durante muchos años tuvimos la ley de Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, con esa ley, lo que se hizo fue dar exenciones tributarias a las producciones en la isla, en Tierra del Fuego, ¿verdad? Como eso no alcanzó, el kirchnerismo principalmente empezó a poner cosas adicionales, como fue elevar los aranceles a los productos que venían de afuera para encarecerlos aún más y que efectivamente lo que se producía en la isla pudiera ser competitivo. Como eso no alcanzó, también se subieron los impuestos internos, generando un diferencial a favor de los productos que se producían en la isla. Entonces, lo que nosotros decíamos era, como el régimen es más difícil de tocar, bajar estas otras cuestiones que son los aranceles, que limitan la competencia y encarecen los productos que vienen de afuera, y bajar el impuesto también, que hace que sean los productos más baratos. Entonces, esa medida era la que queríamos hacer. ¿Y qué pasa, no? Está toda esta lógica de cualquier cosa que propones va a tener costo fiscal, y sí, porque todo va a tener costo fiscal. Ahora, después el gobierno lo hace y, como si nada, ellos eligen en dónde podés tener costo fiscal y en dónde no. Entonces, ahí es donde surge de nuevo el problema de el presupuesto, porque sin el presupuesto, todo lo que hagamos, no podemos hacer absolutamente nada, sino, ¿no? Cualquier iniciativa va a tener costo fiscal, y si yo te puedo, y después también generás una mal incentivo, ¿no? Porque vos decís, bueno, tenés que decir de dónde se va a financiar. Y es muy probable que todos te empiecen a poner, bueno, vamos a subir impuestos. Entonces entras en una lógica medio perversa, ¿no? O te dicen, la oposición te dice, bueno, no, le sacás a esto o este gasto tributario que en definitiva tampoco es tan fácil de percibir. Así que, nada, entramos en una lógica donde está bueno preservar el equilibrio fiscal, pero, termina siendo medio una farsa, ¿no? Porque es básicamente que no funciona el Congreso de esta manera. Seguro. Osvaldo. No sé. No está Osvaldo, Jorge. Había problemas con la línea. Pablo. No, está bien, y además me acuerdo de Diana que fue medio parecido que lo que se hizo con el gobierno de Mauricio, que vos estabas también. Jorge, ¿estás? Sí, estoy. El que habla es Pablo Torello. Diana, ¿me estás escuchando? Transmitile, Jorge, ¿cómo fue la baja de aranceles y de impuestos que hicimos con el gobierno de Mauricio Macri, que ella sabía? Dice Pablo que ¿lo escuchaste? Sí, claro, bueno, es que nosotros lo que planteamos era está bueno traer eso porque era volver a hacer lo que habíamos hecho en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? O sea, en el gobierno de Mauricio, en el 2016, bajamos los aranceles a las computadoras, y bajamos el impuesto interno, y después también lo que habíamos hecho era mandar en la ley tributaria, cuando hicimos el paquete tributario, ahí se proponía la reforma tributaria, ¿se acuerdan que la que había mandado Duhovne, que habían hecho con Galiani y demás? Ahí también se proponía esta baja gradual de los impuestos internos hasta llegar a cero y que no existiera diferencial tampoco con Tierra del Fuego. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo era lo que habíamos en parte ya hecho durante el gobierno de Mauricio y que obviamente el kirchnerismo revirtió instantáneamente. Entonces, lo que también hay que resaltar acá es que si las cosas no quedan atadas a algo más grande, que por ahí los decretos, los cambios, etcétera, después las da vuelta el kirchnerismo como si nada. Con lo cual, lo que para mí tenemos que lograr es que, primero, que esto salga bien. Que esto salga bien es que la estabilización económica funcione, porque la alternativa es que vuelva los que piensan que la inflación se combate con personas con pecheras en las góndolas. Entonces, no es que cambiaron, y van a venir como muchísimo más empoderados también, ¿no? Porque ahora estamos como, no sé, habilitando también algunas cosas que son bastante raras, ¿no? Entonces, cuando vengan los otros se van a sentir empoderados para ir por todo, de vuelta. Con lo cual,
yo la única solución que le veo es que esto funcione y que la gente incorpore que que por ejemplo tener aranceles y que por ejemplo tener derechos de exportación a los productos que a los sectores más competitivos, como por ejemplo el campo y demás, y sale mal, es peor para todos, y que el consenso se genere en la población, que la población quede consciente. No, me parece que no alcanza solo con la batalla cultural, que es importante, me parece que es la batalla material, es que la gente perciba que está mejor. Entonces creo que en la medida que podamos tenemos que trabajar para mostrar que esto vale la pena y que la gente vea los resultados concretos, ¿no? Digo, bueno, por ejemplo, lo de la inflación, ok, eso está pasando, pero yo creo que ahora se vienen situaciones con un poco más de complejidad que va a requerir que el gobierno también tenga mayor cintura política para poder, hacerle un favor incluso al equipo económico, ¿no? Que yo lo veo al equipo económico que hoy le empiezan a entrar algunas balas internacional, digamos, hay distintos contextos que están generando que al gobierno por ahí económicamente se le pongan algunos nubarrones. Entonces yo creo que ahí la política debería estar siendo un poquito menos rígida. O sea, creo que la estrategia de confrontación funcionó en un momento, pero me parece que hay que bajar un poco los decibeles, especialmente con los aliados que quieren que esto salga bien. Jorge, tendríamos que estar terminando. Claro. Bueno, la verdad que fue muy... No, 100%. dejamos hablarla. Me pareció muy correcto todo lo que decía, entonces me pareció un crimen cortarla. Pero ya está la gente del programa siguiente. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Dayana, por tu participación, muy ilustrativa, por cierto, muy claro, más allá de dificultades de comunicación que tuvimos con la red, pero muy, muy interesante, y te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa. Y nosotros, juntamente con Pablo, ya Osvaldo se había ido, pero con Pablo nos despedimos. Pablo, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau. Gracias, Dayana. Pablo. Gracias, Jorge. Hasta luego, Horacio. Chao, chao. Nos vemos, Pablo. Hasta luego.